Víctor López Torrens nació en Barcelona en 1985, consultor gubernamental, campañas electorales de Business Communication Strategy, periodista y profesor universitario, doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Es presidente y fundador de Kairos Group, firma y red global de gestión de reputación, la comunicación y los asuntos públicos, líder en Iberoamérica y certificada por el Latin American Board de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Víctor, bienvenido, gracias por esperarnos. Comencemos sabiendo qué hora es en El Salvador, porque lo hemos despertado tempranito. Pues son las 6, un poquito antes. Ok, ya. Acá hay Muchas gracias, buenos días a todos. Ya, acá hay una pelirroja alborotada en el control que quiere conocerlo cuando venga. ¿Ya? Ahora sí, Víctor, vamos a la parte seria. ¿Por qué se produce este vacío de Otto Sonnenholzner, a quien usted ha estado muy cercano en los últimos meses, y de lo que ha conocido del electorado ecuatoriano? ¿Cuál es el resultado? Bienvenido. Vamos a ver, en el caso de Otto es el no candidato que pudo ser presidente pero decidió no serlo, en un momento en el que en el mundo matan muchos por la política, por esa erótica del poder de la que hablaba Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, por ejemplo. Pero yo me tengo que atender a su comunicado, por supuesto. Él afirmó en su comunicado, cuando decidió no presentarse, que lo hacía por evitar la dispersión y fortalecer la unidad, y sobre todo para evitar que intereses particulares hiciesen parte del gobierno de la nación, poniendo siempre primero al Ecuador. Esa es la verdadera razón. Bien. No, la verdadera razón es otra. Yo la mencioné ayer y es familiar y es irresistible. Si tu madre te dice, si sigues en esta incursión política me vas a causar cáncer, tú no puedes negarte un pedido así. Punto y final, se acabó la discusión. Ahora, usted me dice, él es el no candidato. ¿Qué es un no candidato? Realmente es alguien que no presenta una candidatura presidencial y que decide no realizar una campaña presidencial o de cualquier tipo, de cualquier índole. Yo lo veo por ahí, básicamente. Víctor, no siéndolo, y siendo el antipolítico con su forma de hacer política, viniendo y perteneciendo a un gobierno desprestigiado y debilitado, ¿por qué Sonnenholzner captó preferencias que iban entre el 14 y 18% según las mediciones? No, incluso más, definitivamente, porque, mira, Otto, y tú lo conoces bien, es una persona honesta, es una persona que de esa virtud aristotélica que le llamamos de la prudencia, que tiene, y que además, sobre todo es una persona humilde, y esos valores hoy en día no imperan mucho en política, como bien sabes, y le ha gustado mucho a la gente. Y sobre todo Otto dio la cara, en un momento en el que para muchos a nivel ideológico pueden tener su opinión sobre distintas personas en el mundo, etcétera, etcétera, en un momento en el que están muriendo miles y de millones de personas en el mundo, nos encontramos a un vicepresidente que no es el máximo mandatario del país, recorriendo todos los hospitales de su país, uno por uno, revisando bodegas y jugándose la vida en un momento en el que la pandemia azotaba más fuertemente. Y eso la ciudadanía lo valoró, así como el tipo de mensajes que trasladó en sus cadenas y el ser auténtico. Y Otto demuestra mucho el hecho de que, habiéndose ido de la vicepresidencia, porque se podía haber quedado perfectamente toda la legislatura, pero decidió no continuar, lo cual le honra en su decisión y hay que respetarla. Para muchos, obviamente, como usted dice, pues hombre, es dolorosa porque mucha gente creía en su proyecto, y en el caso de no lanzarse a la presidencia, pues sinceramente creo que sí, que al no haberlo hecho se ha creado un vacío que muchos otros han aprovechado. Y quizás si hubiese estado, él era el candidato, el no candidato, pero candidatable con mayor intención de voto de todos, con diferencia. Ya tenía mediciones por encima del 21% y quiero recordar que a principios de junio estaba en torno al 24%.
Ok. muy lejos del resto. Con razón usted dijo, pudo ser presidente. ¿De quiénes eran esas mediciones que llegaron hasta el 24%? No lo recuerdo, sinceramente. Pasaron muchísimas mediciones que había hecho incluso partidos de la oposición. O sea, al final analizamos muchísima data que viene de muchísimos lados, hacemos cruce entre toda esa data y vemos realmente cuál es efectiva. No, yo soy obsesivo con los datos. Yo no me creo ya en ninguna encuesta desde hace mucho tiempo, perdónenme. Y entonces me meto a las matrices, agarro los Excels, critico, soy muy duro con la data, no me creo los márgenes de error si no está bien hecho, y la analizo muchísimo. Y hoy en día las encuestas, como usted bien sabe, marcan tendencias, pero difícilmente hay encuestas que le dan. Cuando ves tanta dispersión de encuestas y unas son de unos y otras son de otros, te das cuenta de que tienes que mirar mucho más atrás, tienes que analizar todas las series históricas. Usted lo sabe mejor que nadie. El año pasado, ¿quién era el posible candidato con mayor intención de voto? Jaime Nebot. En junio o agosto del año pasado, Jaime Nebot salía por encima de todos. Estamos hablando de mediciones de CEDATOS, por ejemplo, de muchos otros. Ok. Víctor, antes de seguir con Yolanda Torres, quien lo escucha con atención desde Quito y también ha estado cercana a este tema de estrategias y campañas electorales, aparte de ser comunicadora y en algunos casos haber estado cercana a la administración pública, fue concejal de Quito. Por ejemplo, la pregunta de cajón tras lo que le he escuchado, el vacío que él deja, de lo que usted conoce, midió del electorado ecuatoriano, de su mood actual, de su estado de ánimo, ¿para dónde es probable que se vaya primero? Y segundo, Sonnenholzer, que quedó en ver a quién apoyaba, ¿qué debe hacer? Vamos a ver, con respecto a dónde fluctúa ese trasvase de votos del que estamos hablando, ¿de acuerdo? Sí. Para mí, claramente, los que quedan favorecidos con esto son tanto Guillermo Lasso en un primer momento, que ahora mismo se pone en una pole position, como se diría en Fórmula 1, sale el primero, después de que Nebot, Noboa y Otto le dejen vía libre. Y de ahí el correísmo, porque mucho del voto que le llegaba a Otto, innegablemente, venía de muchas corrientes muy cansadas con el establishment actual, pero también con el anterior, y que querían una cara nueva, y sobre todo gente con valores que les transmitiese verdad, honestidad, lealtad, y alguien a quien creer, en un momento en el que en el mundo entero, no solo en Ecuador, impera una gran desafección política. Había un candidato que les daba confianza. Por eso querían a un Otto Sonnenholzer. Ok, y la segunda parte de la pregunta era, ¿a quién debería él apoyar? ¿O simplemente se hace a un lado del escenario y allá mi responsabilidad se acabó? Yo creo que es una decisión muy personal, de si él debería de apoyar a alguien o no. Eso tiene que decidirlo él mismo. Ya, pero si yo le pidiera a usted un consejo para él, o a él se lo pidiera a usted, ¿qué le diría? Yo le diría que apoyase al proyecto en el que él de verdad se sintiese representado y que creyese que en el peor momento de la historia del Ecuador, tanto a nivel sanitario como económico, y dada la coyuntura que usted sabe que viene más adelante, que va a ser muy dura para el Ecuador, yo le diría que si necesita apoyar a alguien, apoyase a alguien que de verdad pueda sacar al Ecuador de la senda de crecimiento de la que nunca debió haber salido. Víctor, más preguntas para usted tiene Yolanda Torres desde la capital de la República, Quito. Adelante, Yolanda, son las 7:25. Gracias, Carlos. Doctor López, qué gusto. Voy a aprovechar su capacidad analítica política para preguntarle sobre más cosas sobre el escenario electoral del Ecuador. ¿No le sorprende a usted la falta de jóvenes y mujeres en esta ocasión? Sí, me sorprende y me disgusta en parte. Porque, sinceramente, primero, la gran mayoría del electorado se comprende entre los 18 y 39 años. Estamos hablando de más de la mitad de los electores según el INE. Con lo cual, esos millennials, generación Z, centennials, etcétera, no están siendo representados. Sí es verdad que hay algunos candidatos más jóvenes, pero no están siendo representados. Para mí, no es de menester que en pleno siglo XXI solo tengamos dos posibles candidatas a presidente y el resto de candidatos son varones.
y creo sinceramente que las organizaciones políticas y movimientos deberían de repensar mucho eso, porque en el mundo y en la historia de la humanidad las mujeres han sido grandes líderes, y si no solo tenemos que ver la pandemia. ¿Verdad? La gran mayoría de países que han liderado la pandemia de forma correcta han sido lideradas por mujeres. Con lo cual, 5 o 6 países, sí. igual deberíamos hacer un pensamiento en firme acerca de hacia dónde estamos llevando la política, y de que un mayor porcentaje de mujeres que están vinculadas a la política, que creen en la política, pero que de alguna manera, por lo visto, no les están dejando paso, tienen que ser apoyadas. Importante lo que acaba de decir, no les están dejando paso. Usted debe conocer que Quito obviamente es la capital del Ecuador, ha sido tradicionalmente el centro político del país. Hoy este eje político se ha trasladado a Guayaquil principalmente y a otras provincias en menor grado. ¿Tiene alguna idea de por qué se pudo haber dado este traslado, digamos? ¿Tuvo que ver quizás el estilo de gobierno que se implantó en la anterior administración? Pregunto. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que, la persona que pueda ganar la presidencia de Ecuador innegablemente la tiene que ganar tanto en la sierra como en la costa. Si falta una de las dos, no dude de que ese proyecto electoral no va hacia adelante. Y sinceramente yo no me atrevería a aventurarme diciendo que el poder político está más en Guayaquil ahora que en Quito, porque me van a matar desde Quito. Y yo ya conozco esas rivalidades y no quiero entrar en eso. No le pregunto desde el punto de vista de la rivalidad, pero sí llama la atención que Guayaquil tenga, no sé, 10 candidatos y en Quito haya 3, ¿no? O sea, esto no ha sido lo tradicional. Pero bueno, le voy a liberar. No, es cierto, pero de alguna manera sí vemos que 3 de los posibles candidatos más importantes de Guayaquil, Jaime Nebot, Otto y Novoa, se han bajado de la contienda electoral. Sí. Entonces, también es algo importante a tener en cuenta. Además, respecto a Novoa, creo que aún está pendiente, ¿verdad? Hay un registro en el Centro Nacional Electoral que consta de la precandidatura de Álvaro Novoa por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, que lo hizo antes en su convención y nominación, y antes de que declinase su postura. No sé si actualmente él pueda volver a lanzarse o no. Es otro tema. Ahora sí le pregunto al asesor del actual presidente de El Salvador, y quien fue en parte pues una de las causas de su éxito. ¿Usted encuentra alguna semejanza entre Nayib Bukele y Otto Sonnenholzner, ambos, a los candidatos, digamos, ¿no? Jóvenes empresarios adinerados, cándidos y con discurso franco, frontal y antipolítico? ¿Usted cree que el resultado de la propuesta Otto Sonnenholzner hubiera llegado igual que Nayib Bukele al éxito? Son perfiles sumamente distintos. Podrían parecer similares por la edad, etcétera, etcétera, pero son bastante distintos. O sea, el carácter de ambos no tiene mucho que ver con el otro, pero sí es verdad que impera en ellos una visión más innovadora, más de nuevas ideas, más de no tener tanto una ambición política, sino conectar mucho más con los ciudadanos. Y de alguna manera se ve en ellos algo completamente distinto a lo que viene siendo el político tradicional que impera en la mayoría de países. Es como, por así llamarlo, como decimos en España, como sangre fresca, que con una nueva visión. En eso sí se comparten, sí. Le escuchaba a Otto Sonnenholzner ayer o antes de ayer hablar acerca de la edad, quienes
quienes de alguna manera podrían objetar la juventud, más bien como, y esta frescura que usted dice, versus la capacidad de poder sacar adelante un país en las condiciones tan difíciles en las que está pasando no solo el Ecuador, sino el mundo entero. Pero y él decía, no es la edad, sino el recorrido. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Los jóvenes pueden generar la confianza como para llevar adelante las riendas de un país? Desde luego. O sea, sinceramente, estamos hablando ahora mismo. Nayib tiene 38 años. Llegó a la presidencia, quiero recordar, ganamos las elecciones con 36. Y además, él ha demostrado desde entonces que su forma de hacer política, su forma sobre todo de comunicarse con los ciudadanos, es mucho más adaptada al siglo XXI de la que era toda la forma que tenía el resto de la oposición. O sea, ha seguido patrones como el mismo Trump, que se comunican vía Twitter, por ejemplo. Se levantan una mañana y no necesitan hacer una rueda de prensa, lanzan un tweet y llega a más de 60 millones, quiero recordar, que tenía Trump en Twitter. Con lo cual, claro, o sea, generas noticia a través de un teléfono celular. En Ecuador, por ejemplo, hoy en día todos los candidatos tienen acceso al 89% de la población vía teléfono celular. Pueden hacer campaña de contacto directo, que ayuda mucho en momentos de pandemia como la que estamos viendo actualmente, evitando ese tipo de... Exacto. Y de ahí, por ejemplo, vía redes sociales, tú puedes contactar con pauta en Ecuador al 69% de la población. Casi 12 millones solamente con Facebook. 4 con Instagram y 1 con Twitter, por ejemplo. Con lo cual, las nuevas formas comunicativas han cambiado muchísimo y puedes aprovechar todas esas nuevas herramientas que además te sirven para microsegmentar, que de alguna manera la empresa privada lleva utilizando durante mucho tiempo. Sí, y nosotros tenemos como clientes a grandes multinacionales de todo el mundo y ellos miden el rendimiento de su inversión en cada clic. O sea, nos piden informes completos que analizan, nos evalúan, etcétera, etcétera, y miden todas las acciones que llevan a cabo, porque la empresa privada se caracteriza por ganar dinero, no por perderlo. Claro. Entonces, Carlos no deja de repetir permanentemente la importancia de la comunicación y estamos de acuerdo con usted. Ahora, no solamente el canal es importante, que está ahí para el uso de todo el mundo, sino también el mensaje, porque a veces, por ejemplo, desde el propio gobierno hay unos mensajes que son unos ladrillos que más bien alejan a la ciudadanía. Vamos con Carlos nuevamente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a usted. Víctor, qué gusto conocerlo. Ahora se entiende su éxito, ¿ya? Serenidad y profundidad. ¿Cuándo viene para continuar esto cara a cara? Pues me encantaría y le pido disculpas por no poder estar, pero lamentablemente la coyuntura del COVID es lo que nos deja. En principio ahora mismo no estamos trabajando con nadie. Sí es verdad que se han puesto muchos en contacto con nosotros, pero por el momento no vamos a... estamos evaluando todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. O sea, pensemos que en estos momentos tenemos 19 binomios, que además, sinceramente, de los 19 binomios confirmados, la mayoría no son candidatos en firme, ya que hay que esperar al registro de aceptación de aspirantes, el aval del CNE, las posibles alianzas, que inevitablemente van a llegar y vamos a ver un panorama completamente diferente, donde muchos se van a bajar o se van a liar porque van a ser conscientes de que no van a poder alcanzar el 4% de votos necesarios en las elecciones plurinominales, con lo cual se eliminaría su organización, o que no van a lograr al menos los 3 asambleístas, el 8% de alcaldías, o por lo menos un concejal como mínimo en el 10% de cantones, y eso inevitablemente les va a llevar a hacer eso, a aliarse. Y además en la última etapa entre el 18 y 7 de octubre, que es cuando las candidaturas deben inscribirse en el CNE, ahí veremos la fase, como hablamos, de calificación, donde muchas postulaciones veremos si finalmente son aplicadas o no. Y además está el tema interesantísimo de que, según el CNE, la aceptación de las candidaturas debe ser presencial.
y la Corte Constitucional deberá decidir si existe violación o no de los derechos de participación por dichas exigencias. Y además, como muchos de esos candidatos que además tienen algún problema judicial, por ejemplo, van a poder hacer campaña o no. O sea, si vamos a ver, por ejemplo, a candidatos, imagínense un Rafael Correa que no le dejen presentarse, inevitablemente veremos que pueda hacer un proceso como el que hizo Puigdemont en Cataluña, a través de la victimización, tensionando los electorados localmente. O, por ejemplo, a mí otro tema que también me puede preocupar es el hecho del exceso de que algunos ya se creen que han pasado a segunda vuelta, tanto unos como otros. Y no es cierto, porque la piel del oso hay que cazar, como es el refrán, nunca caza. Uno no debe creerse que ya... No te pongas la piel del oso antes de cazarlo. Exacto, discúlpeme, es verdad. Y al final, como en el fútbol, el partido finaliza cuando el árbitro pita. Lo tiene usted claro. Antes de eso... Lo tiene claro. Cuando se aclare más, lo volvemos a molestar. No es una molestia, al revés, le agradezco muchísimo y espero que la gente en sus casas haya disfrutado con la entrevista. Muchísimas gracias Sin duda. A todo el equipo por atender. Ha sido esclarecedor y ahora se entiende la razón de su éxito. 7:37.